Qué bonito polerón sacó maestro, de Converse. Ah, Índigo, po. Ah, claro, no, yo estaba del polerón Converse, que está Ah, el bonito polerón también. Converse, está. Muchas Sí, gracias. sí. Oye, no, Sí. yo sabéis que de verdad que yo también estoy en la miseria, entonces sí que no sé cómo vamos a hacer esta weá. Que yo también he dormido como la Eh, mierda. a ver, ábrete la pizarra y por último vamos rayando, vamos sacando Sí. cositas. Hay Encontré un... una... ¿Mm? Ah, perdón, que justo como hablando de los psicólogos y todo eso, ¿Eh? la relación entre la matemática y la locura. Sí, pues John Natch. John Natch, po, Sí. exactamente. De hecho, tenía un profe que tenía una teoría que la mayoría de la gente que estudiaba como regularidades numéricas se volvía loco. Como que le daba como esquizofrenia o alguna, o como síndrome acuático, así como. Cuando empezaba a buscar patrones ya en Sí, todos lados, ya cucu. sí, pues bueno, es que no podéis estar. Oye, si una guitarra, no empecé a buscarle regularidades a la weá tampoco, pues bueno, no vengáis con weá, pues weón. Son cosas, sí, 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 pues. Sí, pues cuando empezáis a como hacer esta weá de ya, si es que el reloj está en 45 grados, las manecillas del reloj, voy a hacer tal wea. Ahí yo creo que ya empezáis como que empezáis a ver regularidades y empezáis como a... Eso ya es como un trastorno obsesivo compulsivo. de más, pues. Yo creo que por ahí, puta, no, no abre la pizarra, calmado. Eh, sí, pues yo me acuerdo de una película que se llama The Proof. ¿Ya? ¿La has visto? No. The Proof actúa Anthony Hopkins, ¿Ya? actúa Jake Gyllenhaal, se llama, creo, el de Secretos en la Montaña. ¿Ya? El ¿Y otro, otras películas? ¿ya? El secreto de la No montaña, el el, no otro. el Joker, claro, no el No el Joker, que... el Ya, otro. sí. Claro, el Ya. que era Misterio ahora en la última de Spider-Man. Ah, perfecto. Ah, Ya, él también salió en una película que es recuática, que es Donnie Darko. claro, ya. Donnie Darko con ¿Ya? Anthony Hopkins y actúa la Gwyneth Paltrow, se llama. Bueno, la que le cortan la cabeza en los siete pecados capitales. Ah, Spoiler. ya, perfecto. Spoiler. El Y spoiler igual se dice antes de decirlo, pero está bien. Está bien. yo lo digo después, weón. Hago la weá que Eh, quiero, weón. yo no creo en eso de avisarlo después. Ay, me carga que me spoileen weas, pero el siete pecados capitales de los 90 ya no, wey. ¿Cuántos más tengo que esperarte? Como spoilear Titanic, oye, te aviso, se hunde. Claro, pues no ya no me spoilé, weón. No sé, weón. Con King Kong versus Godzilla. Porque Ah, se claro, estrenó en claro. pandemia. Sí, claro. No, wey, po. No me spoilé Tenet. ¿Sabes qué? No podría ni aunque quisiera, weón. No entendí la mierda. Entendí ni una mierda esa película. No Harto con el entendí ni tiempo el nada. hombrón ahí, harto con el tiempo. Sí, a ese weón le gusta. A ese weón le gusta. Y está ahí Y. comentando la cuestión de que de la película Ah, de sí, Proof. po. En esa película se trata de un matemático que se está volviendo loco. Anthony Hopkins es como el matemático, su ¿Ya? hija es la Gwyneth Paltrow y ella demuestra un teorema ocupando como los estudios que hacía el papá. Y Sí, este la cabro, vi. el Jake Gyllenhaal, también era matemático y era como ayudante de él. Y cuando descubre estos cuadernos, como dice, Juan, tu papá es un genio, y después cacha que la mina lo había hecho escondida, Sí, como que ella no quería asumir el éxito de su padre, porque si asumía que tenía el talento de él, tenía que asumir que también tenía la locura de él, porque ella veía que su papá se estaba quedando medio cucú, y ella le daba miedo a eso. es que Sí, hay sí, una pues, falta de respeto un poquito ahí con la salud mental, pero entre locos nos weamos, así que está todo bien. estaba medio cucú, ah. Ah, medio, tengo cachai, pues ahí. Esos estereotipos de la Qué gente. brígido ese estereotipo, po, weón. Así como, no sé, yo creo que en la generación de nuestros padres es como, va a ir al loquero, vos sois de los loquitos, de ese el que, y es como, caballero, estoy tratando de procesar todos los traumas que usted me ha creado y me está weando más encima Exactamente. por eso. Pero, sí, pero es chistosa la wea. Sí, yo me acuerdo que alguna vez cuando, no sé, pues tenía un compañero que iba al psicólogo, todos decían, upa.
Y al Oye, final él debe ser trátalo el con weón que cuidado. más sano está, po. Trátalo Claro. con cuidado porque tú sabes que de repente se le dan las cosas, ¿eh? El tómate la pastilla. Sí, sí, efectivamente. Bueno, la salud mental. Es un privilegio Efectivamente. hacer terapia, además. ¿Ah? Es un privilegio. No todos Mm, tienen la posibilidad. Es como viajar. obvio. Si es que ir al psicólogo es como ir a viajar. Es como viajar. Es como pegarse un viaje a la India. Igual de caro. Es como. Es igual de Sí, caro. es igual de caro, hace bien, te lo recomiendo, pero no todos pueden tomarlo. Puta, Eso es. que lata, sí, po. Es verdad eso. Es verdad. Pero ¿para qué nos vamos a achacar con ese tipo de cosas, Luis El Límite? Si ahora estamos en La Tangente, el único lugar, el único Estamos. programa en el cual las matemáticas y el humor se unen, se tocan en un punto. La Tangente. Estoy junto al gran, el único, el imprescindible, el inmaculado Luis Alberto Slimming. Muchas gracias, querido amigo, y por favor, no se canse, no se agite, porque ahora viene usted. Ahora viene usted. Dejamos en este escenario, en esta sala de clase virtual, a uno de mis grandes amigos, un comediante de primera, un profesor de última, el señor Iván Martín. Muchas gracias, muchas gracias, Luis. Qué bueno que pusiste ahí La Tangente, está bonito, me gusta. Sabéis que Bonito, entretenido que pongáis este tipo de cosas. Sabéis que tenéis bonita letra, weón. Yo nunca he podido tener ¿Te bonita letra, weón. Sabéis que yo ¿Te algo que. gusta mi letra? Sí, sí. Yo poca caligrafía. Harta matemática, poca caligrafía. Y poco acento también. No me gusta el La escribir. cursiva. Y a mí me da vergüenza escribir en la pizarra porque generalmente tenía falta de ortografía, entonces como que lo evitaba. Ya, pero que. No podía quedar Ya, pero ¿qué tipo de falta de ortografía estáis poniendo Lo ahí que- con la que ay? sea, po. Con ay, La que sea. ay, No, Ay, porque tú ay. se le ahí digo. tenemos. ¿Ah? Ya, pero te estás riendo de quién, Ney. No, Yo- no está yo riendo decía- nadie. Oye, pero Yo no está riendo nadie. decía. Solo que estoy diciendo la diferencia entre ay y ay. No, está bien, pero no, yo, por ejemplo, isósceles. ¿Cómo chucha se escribe isósceles? No me acuerdo. Entonces yo dibujaba un triángulo con dos palos iguales, ¿no? Esa Claro, bueno. Listo. Isósceles, ahí tenía un Pero- isósceles. Sí, el pero profe me de pasó- matemática escribe mal. No, yo creo que yo escribo mal. Oye, Luis, el día de hoy te traigo un pequeño petibuche. ¿Ah? Un ¿Te traigo pequeño un petibuche? Sí, te traigo una cosita de cómo nosotros empezamos a demostrar cosas, ¿cachai? Ah, Las ya, primeras me gusta. cosas que nosotros vemos, bueno, la primera materia que uno debiese ver a nivel universitario debiese ser, más allá de saber operar con los números, saber que eso están los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los números reales y luego los complejos. Luego de eso, nosotros debiésemos ver lógica, y con lógica nosotros debiésemos dar el salto a conjuntos. Hay a veces en las Claro. cuales no se pasa lógica, porque se asume que uno sabe más o menos, que esto es la lógica aristotélica, que es como, la lógica aristotélica tiene que ver con premisa y remate. Me equivoqué, tiene que ver con proposiciones y conclusiones, ¿ya? Claro. La clásica es, Luis es humano, Ujú. y todos los humanos, viste, si mis letras como el hoyo, todos los humanos son mortales. Ujú. Entonces de aquí nosotros, mortales, nosotros podemos concluir de 1 y de 2, podemos, un silogismo, ¿cierto? Podemos concluir que Luis es mortal. Soy mortal. Luis es mortal, claro. Ahí uno podría cambiar Luis, o sea, uno puede poner cualquier cosa ahí. Puede poner cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Pero la cosa es que tienen que ser dicotómicas, como es humano o no es humano, ¿ya? Como Claro. que no pueden haber interpretaciones a las proposiciones que se están haciendo. Y aquí yo tengo una salvedad con respecto a la gente que estudia economía, porque a veces ocupan proposiciones que no necesariamente son verdaderos o falsos, o que requieren un condicionante anterior, ¿ya? Entonces sacan conclusiones que a veces tienen, o sea, siempre tienen sentido matemático, pero no siempre tienen sentido en la realidad de la interpretación. ¿Okay? Claro. Yo decía, la matemática tiene todo el sentido del mundo y es consistente consigo misma, pero la interpretación de algunas personas, economistas particularmente, de repente hace que las premisas, las proposiciones se acomoden a lo que ellos quieren concluir, ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo igual con las cosas que uno está diciendo. Eso en una primera instancia, ¿cierto? Nada del otro mundo, nada del No, otro porque tú podrías poner cualquier cosa. Luis es humano y todos los humanos son caballos. Luis es un caballo. Efectivamente.
Y sería absurdo, sí. pero sería lógico en términos lógicos, formales. claro, en la lógica matemática tiene todo el sentido del mundo. Buena forma de encontrar una estupidez en lo que estaba diciendo. Ya, entonces, con respecto a esto, nosotros luego nos podemos ir a los conjuntos, ¿ya? Los conjuntos son conjuntos, elementos que están de esta forma o de esta forma, ¿cierto? Y podemos operar entre ellos. Están las uniones. La unión significa todo este elemento con todos estos elementos de acá. La intersección tiene que ver cuando se unen en algún punto, cuando comparten elementos, ¿cierto? Y, por ejemplo, cuando yo tengo un conjunto dentro de otro conjunto, ¿cierto? Si este conjunto es A, este conjunto es C, yo digo que C está contenido en A, ¿ya? Claro, eso si todo elemento ahora, de C está en A. Efectivamente. ¿Ya? Claro. Eso entonces para contextualizar con respecto a lo que vamos a hacer con los conjuntos, ¿ya? Ya. Vamos a limpiar pizarra porque así soy yo, soy de pizarra rápida. Profe, no borre, no me importa. Me acuerdo un ramo que tuve que se llamaba Fundamentos de la Matemática. ¿Ya? Y pasaban teoría de conjunto y todas estas cosas. Y al principio papita para el loro, ya, unión, intersección y todo. Pero después ya cuando te empiezan a definir como la pertenencia y lo que es un conjunto y un subconjunto y que así definir los números naturales y que los naturales son los números que contienen a todos los anteriores. Uy, la weá se empieza ya. Claro, ahí después a tenés la árida. Sí, se pone un poquito más difícil de comprender porque al final, ¿cómo así que todos los conjuntos se unan dentro de otros conjuntos? Es como acuático. Yo tengo una máxima en la vida. ¿Sabéis lo que es una máxima? ¿Como una regla? Es como una regla, general. claro. Es como una regla general, sí. Te digo que toda acción que está hecha en el mundo requiere de una contemplación anterior. Como antes de tú hacer algo, tú lo contempláis. Tú decís, voy a dejar de fumar. Y si decís voy a dejar de fumar, en algún momento tú decís como, ya, bueno, estamos en esta, igual me gusta el cigarro, pero sé que lo voy a dejar porque me hace mal y la weá. Y puta pandemia, te ataca los alvéolos y tú sabes que los alvéolos con el coronavirus son nuevos acuáticos, entonces hay que mejor cuidemos nuestros alvéolos porque estos son los únicos alvéolos que tenemos. Es como el 10%. Si tú querés sacar el 10%, la soledad alvéolo, efectivamente. ¿Y cuál es la máxima entonces? La máxima es que toda acción, toda consecuencia que esté en el mundo o acción que uno pueda realizar viene de una contemplación anterior. ¿Y los como accidentes? Que no podí... ¿Ah? ¿Y los accidentes? Me cagaste, ya no tengo máxima. No. Los accidentes son porque toda esta weá es como una red infinita de muchas weas que se unen en todos lados, ¿cachai? Entonces el accidente es consecuencia de que, por ejemplo, saliste tarde en un momento y no revisaste los frenos. O que dijiste, me importa una wea y voy a pasarme esta roja porque en verdad estoy justo en la amarilla, entonces voy a pasar, ¿cachai? Ya, y cuando yo no tengo la culpa de nada. Luis, eso no sucede. Me cae un rayo ahora. ¿Qué culpa tengo yo? No, pues no tenía ninguna. Pues yo no estoy hablando de culpa, yo estoy hablando de consecuencias de cosas que suceden en el mundo. A lo mejor un weón tiró la cadena del baño. Tiró la cadena del baño. Aquí... Sí, pues. Estuviste en el lugar y en el momento equivocado nomás, pues. Chucha. ¿Ya? Ahí yo no me meto. Oye, Dios no juega los dados, te aviso. Dios no juega los dados. Y vos vivís tu vida así. Yo vivo mi vida así, todas las weas son consecuencias de algo que sucedió. Entonces, si alguien tiró la cadena en el baño y eso, producto de la contaminación, hizo que las nubes estuviesen cargadas de mierda, no sé, de algo, de como, no sé cómo se producen los rayos, pero chocan. Estática, claro. Chocan las nubes y llega al rayo, te llega el rayo a ti. Es consecuencia que un weón en la India tiró la cadena. Ya, ok. Ya, pero me estáis tratando, eso es que ese tonito que estáis ocupando me estáis tratando de loco culiado, po, weón. Es el que usa mi psicóloga. ¿Ya? ¿Qué diría Jennifer? ¿Qué diría Jennifer? Ya, dale. Es muy cuático esa weá de los psicólogos que, perfecto. Oh, el otro día. Y tú los veías anotando la weá y decís, cuando anota. O sea, mi psicóloga anota todo, pero el otro día estaba hablando con el psiquiatra y dije una weá y el psiquiatra hizo así. Pero cero de simulados, nada, fue como. Perfecto. Casi como que se acordó, bueno, tengo que comprar leche. Weón, eso misma weá estaba pensando. Como que el weón anotó una weá nada que ver. A lo mejor la weá no tiene nada que ver conmigo, pero yo lo miré y dije, conche tu madre. El weón estaba mirando la pared. Tengo los cables medio desarreglados, weón. Tengo que cambiar el punta. soquete. Voy a poner punta.
Weón, el soquete. Esta función está tirando la luz, weón. Ojalá no se dé cuenta, weón. Oye, qué penca cuando pasa esa weá, tira la luz, weón. Ya. Demuestre que si C está contenido en A, entonces Claro. A unión C es A. Ah, ya. Ya. Papita para el loro, ya, si esto es solamente una introducción de cómo nosotros podemos hacer esto. Incluso existen unos diagramas que se llaman diagramas de Venn-Euler, que es dibujar los conjuntos, el cómo nosotros estamos representando este tipo de cosas. Entonces, C está contenido en A, significaría que C está aquí y A está acá, ¿cierto? Claro. Entonces ahí tenemos una contención. Y nos damos cuenta que la unión, evidentemente, sería todo A, ¿cierto? Claro. No hay que hacer mucho más para darse cuenta que la unión de todo esto, de este conjunto, con este conjunto más grande, como está contenido uno en el otro, vamos a tener que son exactamente lo mismo, ¿cierto? Claro. Claro, porque la unión no es que estés contando los elementos dos veces, sino que No. estás diciendo si el elemento está ahí o no. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, con el diagrama de Venn-Euler podemos concluir lisa y llanamente que es evidente que A unión C es igual a A. Pero nosotros no lo vamos a mostrar con eso, porque eso es como demostrar con un dibujito y no es una generalidad, es simplemente un caso particular de cuando se da eso. Ayuda a imaginarse las cosas, pero no es una demostración. Un dibujo no es una demostración, señor. Un dibujo no es una demostración, efectivamente. Efectivamente. Entonces, como lo vamos a demostrar, lo primero que hacemos es ponemos demostración, ¿ya? Demostración. Y tenemos nuestra hipótesis. Y esa es nuestra tesis, ¿no? Y nuestra tesis, ¿cierto? Ahí, claro. En el 8M. Entonces, tenemos la demostración de esto. Y el conjunto no era mío, que es la tesis. Ya, entonces empezamos. Como tenemos nuestra hipótesis, nosotros tenemos que ocupar todas las hipótesis que nosotros tenemos. Si es que en algún momento tú demuestras algo y no quemas todas las hipótesis, eso quiere decir que, mire, papito, le aviso, se está mandando una cagadita y no se está dando cuenta. ¿Cachai? Entonces, ocupamos nuestra hipótesis. Como C está en A, nosotros tenemos eso, ¿cierto? Claro. Entonces, sí. esta contención, la contención respeta uniones. Entonces, C unión A está contenido en A unión A. Pero A unión A simplemente es A, ¿cierto? Sí. C unión A está contenido entonces en A, porque el conjunto unido al mismo conjunto es el conjunto simplemente, ¿cierto? Claro. Entonces, de esta manera tenemos una consecuencia. Cuando nosotros queremos demostrar igualdades, nosotros lo podemos hacer por contenciones. A unión C está contenido en A y A está contenido en A unión C. Claro. Así se demuestra la igualdad de conjuntos. Tenéis que demostrar que uno está contenido en el otro y viceversa. Efectivamente. Entonces, lo único que faltaría ver es que A está contenido en A unión C. ¿Cierto? Pero nosotros sabemos que eso siempre sucede por el siguiente diagrama que voy a explicar ahora. A unión C, A, C, A inter C, y más abajo tenemos el vacío, ¿ya? El conjunto vacío. Entonces, nosotros tenemos que la intersección siempre es un subconjunto de A, porque si es que nosotros tenemos un conjunto A y un conjunto C, A y un conjunto C, y se tocan en algún punto, ¿cierto? Comparten elementos, nosotros vamos a tener que este conjunto que está aquí, esta intersección, es más pequeña que el conjunto y evidentemente es parte de este otro conjunto A que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Claro. Aquí lo voy a poner con rojo, ¿cierto? El conjunto A vendría a ser ese, entonces nos damos cuenta que evidentemente la intersección está dentro, por lo tanto es un subconjunto, ¿ya? Y asimismo con la unión. Entonces, nos damos cuenta, aquí finalmente tengo A, y si tengo C, tengo A y C, y yo uno estos dos conjuntos, evidentemente A va a ser parte de A unión C, porque son todos los elementos que están acá o que están acá, ¿cierto? Claro. Entonces, por teorema previo, podríamos decir, o por observación anterior, nosotros tenemos que esto es siempre cierto. Entonces, por lo tanto, A unión C es igual a A. Claro. Ahí está, entonces, para que se pueda divisar,
como Claro. todo el panorama de la demostración que nosotros estábamos haciendo. Esto es una demostración muy, muy simple, muy en guagua, porque igual hay que tomarse elementos, pero como nosotros no hemos visto lógica, no hemos visto lógica, no puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces, por mera intuición, nosotros nos damos cuenta que A unión C es igual a... Claro, porque igual si uno quisiera, por ejemplo, ser un poquito más jodido, Siempre se puede. Siempre se puede, claro. Pues si por ejemplo yo quisiera demostrar que, no sé, pues, A unión C esté contenido en A, ¿cierto? Por uno tendría que ir por definición. Yo tendría que demostrar que todo elemento que está aquí, Efectivamente. tengo que demostrar que está ahí. Pero ¿qué significa que un X esté en la unión? Quiere decir que por definición X está en A o X está en C. Vale. Y si X está en A o X está en C, X está en A, ¿cierto? Por la Porque- propiedad de lo que, bueno, no la hemos, por lo que decías tú de que no hemos visto lógica aún, pero el que sea un no quiere decir que ¿Es en uno o en el otro? que es en uno en el otro y por lo tanto puede estar en los dos. Sí, pero ahí hay que tener una observación. Ahí podemos ocupar la hipótesis. Como C está en A, entonces Claro. el X que está en A implica que el X que está en C, el X que está en C implica... Claro, si X está en A, estamos en A. Y si X está en C, como C está en A, X está en A. Entonces, en Efectivamente. cualquiera de los dos, llegáis a que X está en A y listo. Y ahí demostraste esta Ahí constanción para allá. Y Efectivamente. para el otro lado, lo mismo. Si hay una X en A, X va a estar en la unión de A, unión C. Claro. Porque, Por la definición. Claro, por la definición. X está en A, esto implica que X está en A, unión C, por definición. Claro. Y cuando hay intersecciones, C1 es un I. Es un I, porque tiene que estar en uno y en el otro. En otro, exactamente. Sí, entonces Ya. con eso nosotros tenemos esta pequeña demostración, que es un petit bouché, oye, es un canapecito Claro. que te estoy dando, preparé la pastita, weón, se lo eché, weón, el pal de molde lo corté en cuadradito y te lo dejé. Ah, cuando mezcláis la mayonesa con el ketchup, decís, oye, ¿esta salsa es nueva? No, es antigua. No, la acabo de hacer. Oye, yo La acabo de hago una mayo tan rica, tan ¿En rica. serio? Yo soy más bueno para cocinar que la chucha. weón. Ah, no, yo la compro hecha, Hellmann's, más rica que la chucha, Supreme. No, amigo. No, pues amigo. Mira, usted tiene una mini pin, weón, le pone el huevito, le pone un poquito de ajo, le empieza a batir y le va a empezar a poner aceite, no levantar mira, estos son tips de cocina, no levantar en la mini pin y con el aceite se forma finalmente la mayonesa de ajo, muy rica, weón, muy Rica la mayonesa de ajo, es rico el ajo. Sí, y sirve Es para rico todo. el ajo, la cebolla. Sirve para el coronavirus también. Ya, del estúpido. Es el pequeño bien. petit bouché que yo te traje aquí como para entrar en calor nomás. Y ahí, estamos entrando en calor. Sí, bonito petit bouché. Yo pensé que no iba a contar la historia de Russell, ¿Cuál? la paradoja de Russell. A ver, ¿cuál? La de que, Sí, ¿qué pasa si tú consideras el conjunto? Hay una historia que, claro, Russell, que era un lógico matemático, ¿cierto? Que había llegado a esta pregunta. Considera el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. ¿Ya? Sea A el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Entonces, A se contiene a sí mismo. Y eso generaba una paradoja porque todos los conjuntos se contienen a sí mismos. Todo elemento Contenido de en A sí mismo. está en A, po. Sí. Pero si se está contenido en A, quiere decir que no está contenido en A. Entonces, Russell trató de llegar a esta paradoja, creo, no sé si él la inventó o alguien más lo hizo con la paradoja del barbero. ¿Cierto? A ver, Famosa ¿cuál? paradoja matemática. ¿Cuál es la Dice que hay paradoja? en un pueblo, ¿Ya? Pancho Saavedra llega a un pueblo y le Pide dice... una cazuela. Caballero, y me da una cazuela y le dice, y me "Oiga, afeita. Panchito tiene que conocer al barbero de acá, weón. ¿Qué gracia tiene el barbero? A ver, le dijeron, el barbero acá afeita todo el pueblo. Ah, muy bien. Pero no se afeita a sí mismo. ¿Ya? ¿Cómo? No, pues él afeita todo, es un barbero que afeita a todas las personas del pueblo, menos a él. Pero él vive en el pueblo. Sí, claro, pues es vecino mío. Vive en el pueblo. El otro Pero día él no afeita. el otro día me regaló unos huevitos porque tiene gallina.
Tiene gallina, además. Entonces, él afecta a toda la gente del pueblo, pero no se afecta a sí mismo. Pero él vive en el pueblo, sí, pues, él vive en el pueblo. Entonces, Panchito, ¿quién afecta al barbero? Él, po, no, po, porque él no se afecta a sí mismo. Porque es muy peligroso. Entonces lo afecta a alguien más, no, porque él afecta a toda la gente del pueblo. Oye, guaso culiado, yo quiero hacer mi programa y vos me dejáis aquí. Te estás pegando un Iván Arena. Te estás pegando un Iván Arena. Está bien, está bien, está bien. Ya, entonces la paradoja es como que el weón se afeita a sí mismo, pero él no se afeita a sí mismo, entonces ahí hay una paradoja, porque él afeita a todo el pueblo, entonces por lo tanto, como él es parte del pueblo, debiese afeitarse, pero él no se afeita a sí mismo. Pero por definición él no se afeita a sí mismo, entonces ¿quién afeita al barbero? Esa era la pregunta. Y Who también watched the Watched. ¿Quién vigila a los vigilantes? Entonces Russell tenía este conjunto, ¿cierto? El conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Y yo me acuerdo que en este ramo de fundamentos de la matemática nos daban como alguna solución al problema de Russell, ¿cachai? Que creo que tenía que ver con que no podía existir el conjunto de todos los conjuntos, ¿cachai? Claro. Por una cuestión de, no me acuerdo, hay unos axiomas que... Infinitud. El axioma de infinitud, claro, creo que se llama. Porque tú podís, porque tú podís tener el conjunto de las partes de un conjunto, que son como todos los subconjuntos que se pueden hacer. Y eso se demuestra, tiene una cardinalidad que es como 2 elevado a la cardinalidad del conjunto. Sí, el conjunto parte. Claro, el conjunto parte. Que si tú tenías el conjunto 1, 2, 3, podís formar el conjunto 1, el conjunto 2, el conjunto 3, el conjunto 1 y 2, el conjunto 2 y 3, el conjunto 1, 2 y 3, el conjunto vacío. ¿Cierto? Entonces al final de 3 elementos tenéis 2 elevado a 3, 8 menos 1 tenéis 7, o tenéis 8 elementos, ¿cierto? 2 elevado a 3, tenéis 8 elementos, y aquí son fáciles de contar, está el 1, está el 2, el 2, el 3, el 3, el 1 y 2. El 1 y 2, efectivamente, bueno, se entiende, supongo, ¿no? El 2, el 3. El 1 y el 2 y 3. 3. Claro, el 1 y el 3. Ahí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 1, 2 y 3 y el vacío. Y el vacío. Y ahí están los 8 conjuntos. Efectivamente, claro. Ese es el conjunto partes. Ese es el conjunto partes, ¿cierto? Pero es distinto lo que estamos hablando acá. Acá estamos hablando del conjunto de todos los conjuntos. Entonces, claro, cuando te pasan los axiomas de... no me acuerdo cómo se llaman. No son los de piano. No. Lo que se llaman FR, ¿te acordáis? Los conjuntos de... Bueno, tengo un libro de eso, tengo un libro que habla de todas esas weas. No me puedo acordar cuál es el nombre. Pero sí sea lo que te referí. Son como los axiomas de los conjuntos. Son como los axiomas de los conjuntos como de la matemática que todos conocemos, ¿cachai? Porque está como esta matemática intuitiva y hay otra matemática que cumple como otros criterios de formalidad. Entonces uno dice como ya, pero ¿con qué matemática vamos ¿cómo se llama? A trabajar, claro, ¿con qué estructura lógica vamos a trabajar? Entonces se define como vamos a seguir estos axiomas, que son los axiomas de F con alguien. Sí. Y ahí después salen las cortaduras de Didikins, donde arman el conjunto de los irracionales, o parte del conjunto de los racionales. Sí, no me acuerdo cómo se llama esa wea. La vi hace tanto tiempo. Bueno, pero sí, yo también. Y ahí, dentro de todos estos axiomas que se mostraban ahí, salía el axioma de que no podía existir el conjunto de todos los conjuntos. O sea, esa era una conclusión que se demostraba uno de los axiomas. Sí. Pero... Sí. Pero eso no me acuerdo. Ahí acordándote, espérate que yo tengo el libro, weón. Sí, son súper famosos. Entonces, si tú ponías axioma de conjunto, Wikipedia seguramente te va a salir, weón. Sí... Axioma de elección, el axioma de elección, sí, por ahí está. ¿Qué será? El axioma de elección, ese otro tema. Oye, es muy bueno ese axioma, bueno. Zermelo-Fraenkel, muchas gracias. Ese mismo. La F era de Ferkel, claro. Entonces, si tú trabajáis como con esos axiomas, tú dices, ok, si estamos en esa película, rigen estos criterios, que son los criterios que hemos sabido toda la vida. Estos mismos que estábamos hablando ahora, pues, de que un conjunto pertenece a sí mismo, el tema de las contenciones, la existencia de un conjunto vacío, etc. Y entre ellas creo que son 8 axiomas, y entre ellos había uno que
podíais concluir de que no existía el conjunto de todos los conjuntos, y por eso la paradoja de Russell no se daba nunca, porque no existe dicho... Claro, es como lo del hotel infinito. ¿Cómo te vas a hacer un hotel infinito si no tenemos infinito lugar y tampoco tenemos infinitos recursos? Que es la paradoja del capitalismo, que no existe infinitos recursos también. Hay que tener en consideración eso. Entonces ahí me acordé de esa historia, que también es una de las historias bonitas que uno le pasan en matemáticas. ¿Cierto? Sí, ¿sabes qué? Voy a llegar con esos dos axiomas la próxima semana. Voy a como explicar más o menos cómo es la axiomática de Zermelo-Fraenkel. Y ahí hay una paradoja que es como que la matemática se construye a sí misma, como que no existe punto de partida. Creo que lo habíamos conversado en algún momento, bueno, pero no sé si salió al aire. Así que lo voy a... Porque yo no cacho mucho de lógica. Yo me acuerdo que tuve lógica en la universidad, pero tuve un ramo de lógica en filosofía. ¿Cachai? Que era... Lo daba el profesor bombas molotov. Sí, así son. No, era un viejo facho que nos hacía muy simpático, sí. Tenía ya Jovino Novoa haciéndote clase. No, se llamaba Carlos Zárraga. Que de hecho después me acuerdo cuando en el Elio Caro, en el Pongámonos Serio, tenía un personaje, el que lo hacía el Tomás Leiva, que se llamaba Carlos Zárraga, que era un profesor falso que vendía de la Universidad de Compostela y siempre sacaba postulados muy de mierda, así como, ¿cachai? Como la idea de que los abuelos se alimenten con feca. Y como que el personaje era que él postulaba una teoría absurda, ridícula, y la gente se llamaba enojada al programa como, oye, pero ¿cómo ese profesor está diciendo esto? ¿Cachai? No ha parecido Dr. Five. Exactamente, pero esto era ridículamente evidente, o sea, era propósitamente ridículo. En volada Dr. File igual. Ahora que lo pienso, en volada Dr. File vio la wea y dijo, pero oye, tiene todo el sentido del mundo, que se alimenten los abuelitos con caca. Y así había muchos capítulos, yo no me acuerdo, pero había muchas teorías malas del doctor Carlos Zárraga, pero yo me acuerdo que todas esas ideas eran obviamente de Tomás y el Edo, pero yo aporté con el nombre del profesor porque Carlos Zárraga existió y fue un profesor mío de antropología filosófica y lógica. Y el ramo de lógica ahí nos enseñaban la weá de los silogismos, de las falacias, etcétera. Pero es cuático cuando uno aprende, paréntesis, cuático cuando uno aprende la palabra falacia y como dice, oye, la falacia no es una mentira, es un problema en la argumentación, así que no necesariamente son mentiras. Y que me cargaba yo cuando chico. Las falacias. Eduardo Vargas, sí, no, y a mí también bueno, yo creo que todos caímos en eso, en que cuando empezáis a aprender las weas, te empezáis a aprender los nombres de las weas, pues, el ad hominem, ¿cierto? Cuando tú atacáis, estáis discutiendo con alguien y le atacáis como en la personal, estamos hablando de una idea y te digo, oye, no, pero si los pobres, ¿qué pobre weón, vos, feo culiao, ya, eso es un ad hominem. Eso es un ad hominem, claro, pues el espantapájaro. Que es como, oye, ¿no? ¿Qué te hacía el weón? Si mira, el póster culiado weonado que tenía ahí atrás, que es como atacar a otro lugar donde no está el argumento propiamente tal. O el falso dilema, cuando decís... es muy chistoso ese, güey. Claro, no, entonces no te gustan los pobres. Entonces los querís matar, eso es lo que querías hacer. Eres comunista, entonces ¿por qué tenés iPhone, po, güey? ¿Cachai? Entonces esto... Entonces, ¿por qué no eres pobre si eres comunista, pues, weón? Entonces, ¿por qué no eres pobre? ¿Por qué andas con zapatos, weón? Si no te gusta la plata, ¿por qué andas con zapatos? Ya. Eso, bueno. Pero y en la lógica, esas son falacias. ¿Cierto? Y hay calete, tienes nombre en latín, y típico que un weón cuando recién está aprendiendo te la saca en las discusiones y uno los ve en los chats de repente, un weón diciendo, mira, lo que tú estás haciendo es una falacia. Oh, cállate, culiado, esa palabra la aprendiste en la mañana. Weón, lleváis 5 minutos, la viste en Wikipedia, ni siquiera fuiste a la clase, la viste en Wikipedia porque era para entrar en el control, no me wey. Y suena choro, y había unos nombres en latín bien entretenidos, ¿cachai? Sí. Pero filo. Y estaba esa lógica. Claro, habían caletas. Lo acabo de inventar. Y también servía una como teoría de conjunto, porque podéis decir de que también existen esas como falacias, por cierto, de que pensar de que, por ejemplo, si P implica Q, entonces Q implica P. Y eso no es verdad, po. No, ¿cachai? No es verdad. Pero suena parecido. Si tú no cacháis matemática o estáis distraído, un güey te puede decir, puta, no sé, pues, no se me ocurre nada. Eso te dice la persona, estáis distraído y dice,
Claro, no sé, po. Oye, si los pobres, weón, quieren todo gratis, entonces nos vamos a hacer todos pobres. No sé, weón, estoy inventando, pero Sí, pero no, sí, obviamente pero tiene que ver con eso, porque no necesariamente el inverso tiene sentido, ¿cachai? claro, cierto. Que ahora, por ejemplo, no sé, pues si te llamas María, entonces eres mujer. Entonces, si Sí, eres eso no mujer, puedo. entonces te llamas María. Claro, Ese eso no sería es, el claro. inverso, porque no tiene ningún Ese sería, sentido, pues, mira, bueno. supongamos que si eres María te llamas mujer, a pesar de que alguien me puede decir, oye, yo soy hombre y me llamo María. Ya, pero supongamos que si te llamas María eres Pongamos mujer. claro, el paradigma dicotómico de que están los números pares y los números impares. Están las Claro. mujeres y están los hombres. Yo no creo Pongámoslo en ese eso, pero paradigma. para el Para el ejemplo, ejemplo, claro. Porque es que la lógica matemática tiene que ver con dualidades solamente, pues, que es verdadero o claro. falso. Entonces, para Eso también es importante, porque en esta misma cuestión de Sermelo Frankel, uno acepta ay, ¿cómo se llamaban eso? Pero uno acepta que las cosas tienen 2 grados de verdad nomás. Tienen o es claro, verdad o es falso, o es uno o es cero. Pero sí, creo que existe otro tipo de matemática, otra arquitectura lógica en otro que tú puedes sistema. Sí. aceptar valores de verdad. Entonces tú puedes decir que una proposición tiene un valor de 0,5 de verdad. Y ahora, ¿qué se entiende? No tengo idea cómo interpretar eso, pero existe esa matemática en que tú tienes como verdades ponderadas y no solo 0 y 1. Claro. Y creo que la weá también funciona y es estable y se estudia y es otro tipo de matemática y va a campo, pero nosotros nos enseñaron esta y en esta nos quedamos. Que me imagino que debe ser como un poco lo que pasa con la geometría, porque a ti te enseñan la geometría plana, la La distancia euclidiana, claro. los puntos, y después sale la riemanniana y la hiperbólica y la elíptica y veis que, claro, no son iguales, pero son consistentes, y como que la consistencia de una, de alguna manera, sustenta la consistencia de la otra. Bueno, Claro. me imagino que con lo lógico pasa lo mismo. Y ahí había muchos teoremas bonitos. Teoremas que yo nunca logré entender a cabalidad, como el teorema de Gödel, como el teorema Es de... el No me teorema de acuerdo de Gödel. otro. Ese Había ¿sabes qué? Voy otro... a buscarlo, weón. Había el teorema de completitud de Gödel, creo que se llama. O el otro de Gibbons. O no, bueno, eso era Ya, un pero eso nazi. es un reggaeton boy, pues, weón. Me estáis inventando weá, pues me estáis tirando al El reggaeton teorema... boys. Bueno, el teorema de Fabricio Vasconcelos. De Joe Vasconcelos. El teorema del patrón, pues Don Omar. Ah, El re teorema fácil. el teorema de Balvin, de J Balvin. Y, y eso, ahí aparecían teoremas bonitos que tenían como ya guas de lógica. Obviamente, parafraseando, como que era como que existían demostraciones en matemática que no se podían demostrar. O sea, existían verdades en matemática que no se podían demostrar usando como la lógica de Sermelo Frenkel, no sé. Y Ah, eso se claro, podía sí. demostrar. Entonces eso Eso, daba pie de que nunca existía la hipótesis de Riemann en la demostración. A lo mejor es una verdad indemostrable, ¿cachai? claro, y como que Eh, solo hay que asumirla, pues, y decir como ya sé que esta weá se cumple y vamos. ¿Sabes que yo igual creo que hay como partes del conocimiento en general en el mundo que escapan a nuestra concepción? Es sí, como que, mira, ¿sabes que yo soy matemático y científico, pero igual Mercurio retrógrado? No, pero mira, deja explicarme. Me refiero a que quizás como hay ciertas como energías como en el mundo que ni siquiera vemos, ¿cachai? Que ni siquiera como entendemos, como que están en otra dimensión, ¿cachai? Como una dimensión N, ¿cachai? ajá. Con N mayor a 3. Entonces, esas cosas hacen que vayan calzando algunas weas, como lo que te decía de mi máxima que yo tenía antes. ¿Sabes que parezco un loco culiao? Me acabo de dar cuenta, que parezco un loco culiao. Así. No, es que weón, de verdad, si me dais 5 minutos, yo te juro que te lo demuestro, weón, de verdad. Pero eso, como que siento que hay cosas que escapan como al entendimiento humano y que quizás estos traspiés lógicos a los que estamos comentando, que tienen que ver como por ejemplo con el axioma de Zermelo-Frankel o creo que es el teorema de completitud de Gödel, de Uh-huh. Gödel, Gödel creo que es, porque Sí, Gödel es sí, sí. como un Es un publicista nazi. Sí, como que nada que ver con la wea. Entonces, como que ahí se dan justo esas cosas, ¿cachai? Como que no hemos avanzado lo suficiente como a nivel como cognitivo como para entender eso, porque ya como que se ha demostrado que el cerebro humano en cada generación va como, en algunos casos, cuando hay algunas como ciertas como, ¿cómo se llama cuando se cruzan las weas?
ciertas cruzas de genes que hacen que los cerebros sean como más abstractos, y eso también tiene que ver con que tú puedas desenvolverte en un lugar que tiene sentido. O sea, hay razas mejores que otras. O sea, era Gödel. Para allá voy. Era nazi la wea entonces. Puta, que yo no quería. Yo lo siento, puta, yo lo siento, pero no, yo no quería que lo interpretaran de esta manera. Eso fue una falacia, pues, weón. Dominen, me estáis atacando, weón. Me estáis atacando el weón que me está diciendo la weá, pues, weón. No, pero fuera, weón, en la comedia eso es muy chistoso, pues, cuando uno como que agarra lo que dijo el otro y dices una conclusión supuestamente lógica. Que no tiene ningún sentido. Pero que es muy falada, es muy chistoso, pues. Muy chistoso. Ya eso uno gana argumentos así, pues, solo haciendo reír al resto y decir, te cagaron. Pero en realidad no, pues. Baja ahí. Solo una trampita. Weón. Sí, mira, ahí te la dejo. Una caña. Mira, ahí, oye, y esta weá es gratis, está saliendo por YouTube, vamos a empezar a cobrar y ya aparece. Sí, pues yo me acuerdo que en matemática había muchas como... Bueno, esta es la matemática que yo menos manejo. Solo voy a tirar nombre y probablemente voy a tirar weas falsas. No, de todas estas cuestiones como de la lógica, como por ejemplo, no sé, el lema de Zorn. ¿Te acordáis del lema de Zorn? El lema de Zorn, me acuerdo. ¿Cachai? Salió en Toy Story. Estúpido. o el axioma de elección, creo que también se llama. No sé si son equivalentes o el creo que uno es consecuencia del otro. Claro, pero había uno que decía algo súper como intuitivo. Es como si, imagínate, tú tenés infinitos conjuntos. Tú te podés permitir sacar un elemento de cada conjunto, ¿cachai? O sea, tenés infinitas bolsas y tú podés crearte un nuevo conjunto que es como que tiene un elemento de cada bolsa. ¿Cierto? Y uno pareciera que, sí, pues obvio, sí, es como elegir números. Ya, pero eso con conjunto creo que no es llegar y hacerlo. Hay gente que se permite hacer eso, como que acepta que eso es verdad y vive una vida bonita. Y hay gente que dice, es que no, esto no me lo compro, y también vive una vida súper bonita. Entonces, y es casi como creer en Dios esa cuestión dentro de las matemáticas. Hay matemáticos que creen en el lema del principio de elección, otros que lo ponen en duda, y todo bien, ¿eh? Pero una cosa es poner en duda y otra cosa es no creer en la weá también, pues, claro, poner en duda, yo mira, sabes que yo admito que las cosas se pongan en duda, yo todas las weas que digo, todas las weas que pienso, cualquier persona la puede poner en duda y sabes que está bien, pero el decir que ya, sabes que no es falso, ¿por qué? Porque sí, porque se me paró la raja. Sí, no, yo creo que la gente que pone en duda no es que diga que es falso, yo creo que todos creemos que es verdad, solo que hay gente que acepta que es un axioma y otra gente que debe esperar alguna demostración, ¿no? Debe pensar que eso se puede concluir de los otros axiomas. Espérate, como pasaba con el quinto principio de Euclides, ¿te acordáis? Claro. Euclides ahí cuando definió la geometría. Hay una hueá interesante porque Gauss no se atrevió a concluir lo que, creo que lo conversamos en el capítulo pasado, no se había atrevido a decir como sí, y llegó un loco que se llamaba Farkas algo, que empezó a darle plata a la gente. Claro. No, llegó esta persona que tiene el nombre Farkas y también había llegado a las mismas conclusiones que Gauss, pero Gauss no se había atrevido a decir como, no sé, que es mentira lo que está diciendo mi compadre Euclides, porque era demasiado el respeto que le tenía a esa persona como para... Sí. O sea, yo no me acuerdo cómo era el quinto postulado de Euclides. O sea, Euclides no lo postuló así, pero básicamente era como si tú tenías una recta y un punto exterior a ella, hay una única recta paralela que pasa por ese punto. Sí, hay una única recta que pasa por un punto que es paralela. O hay una única recta que pasa por ese punto y nunca corta la primera recta, básicamente. Eso era Sí, es la definición de paralelismo. Claro, y... Que es como Vicuña Maquena con Avenida La Florida, weón. Y mucha gente pensaba que eso se podía, así como, oye, pero esto se puede concluir de las cosas anteriores. De los cuatro anteriores. De los cuatro anteriores. Y había gente que decía... pero ¿qué pasa si no consideramos que esto es verdad? Y supongamos que no existen estas paralelas. No pasa ninguna o pasan infinitas. Claro. Y en vez de llegar a una contradicción, como usualmente pasa cuando tú supones algo de verdad como falso, no llegáis a ni una contradicción, pues, bueno, llegáis a otras matemáticas mucho más bacanes. Y ahí está la geometría hiperbólica, la geometría riemanniana, la geometría que se basa como en jugar un poco con ese quinto principio. Claro, entonces la zorra cuando tú... Esa geometría después la ocupó Einstein para ver las curvaturas dentro de los espacios.
¿cachai? Sí, no, claramente esa weá es verdad. O sea, los GPS funcionan gracias a esa weá, el Wi-Fi funciona gracias a esa weá, entonces. Tú puedes llamar a tu mamita, weón, porque funciona la weá, no vengáis con mierda a decir que no, la matemática no sirve para nada. Una weá de otro lado, oye. Funciona la raja, weón. Sí, weón. Me vacuné con la AstraZeneca también, me importa una weá. había otro principio que no me acuerdo cuál era. Parece que era la hipótesis de Cantor, ¿te acordás cuál era esa? La hipótesis de Cantor, me suena, pero no me acuerdo cuál es en específico, weón. No sé si se llama la hipótesis de Cantor o era parecida, pero que básicamente tú tenías el conjunto de los números naturales, ¿cierto? Que tienen una cardinalidad que le llaman Aleph 0, ¿cierto? Que la cardinalidad de los naturales son infinitos, obviamente, ¿cierto? Es la hipótesis del continuo. La hipótesis del continuo, exactamente. Que dice, bueno, existen los naturales que tienen esta cardinalidad como que uno los puede ir contando, 1, 2, 3, y claro, son infinitos, pero no son como los infinitos que hay dentro de los números irracionales, porque son densos y como que, bueno, es que esa hueá es muy bonita, los racionales también son densos, pero igual los podéis ordenar, así como en contar uno por uno. Pero los irracionales de verdad que no podéis, pues hay infinitos números entre 0 y 1. Claro, que al final es hacer una biyección, es hacer una biyección con respecto a los números naturales. Esa es la... Exactamente. Entonces existen los conjuntos que tú podías hacer una biyección con los números naturales. A cada elemento de este conjunto le podías asignar un natural y por lo tanto decir que este conjunto es numerable o que tiene una cardinalidad Aleph 0. Es básicamente existen estos otros conjuntos, como los números reales, donde tenéis el intervalo 0-1, donde no podías hacer una biyección con los naturales. Tenéis muchísimos más números. Infinitos. Claro, son infinitos. Estos también son infinitos, pero estos son más infinitos de alguna manera. Hay una infinidad de infinitos más grandes que esta otra. Y a este le llamaron Aleph 1, a la cardinalidad de los reales. Entonces, básicamente, la hipótesis del continuo decía: están los elementos que tienen cardinalidad numerable, están los elementos que tienen cardinalidad no numerable. Aleph 0, Aleph 1. ¿Existe algún conjunto entre medio? Que tenga una cardinalidad que esté una cardinalidad entre la cardinalidad de los naturales y la cardinalidad de los reales, y creo que por mucho tiempo se pensó que no, después se demostró que sí, después se demostró que da lo mismo, que si es verdad o mentira no cambia nada. Sí. Y eso es como una patada en la cabeza, porque uno no está acostumbrado en matemáticas a esas respuestas. Que da lo mismo. Es como, claro, pero es verdad, es falso, da lo mismo. Si es verdad, a lo mejor bien. Si es mentira, también. Claro, a lo mejor de ahí salió como esta otra como lógica, este otro sistema lógico, que en verdad importaba una wea si es que estaba bien o estaba mal. Sí, yo creo que, o sea, bien, yo me imagino... hacerlo mal, hacer por hacer. Es una canción, amigo. Fue muy buena por lo demás. Me imagino que así partió, pues yo creo que cuando se enfrentaron a estas weas meas raras, y que después tratáis de demostrar si son verdad, si son mentiras, y después no llegáis a nada, empezaron a crecer. Empezaron a estudiar así como ya, pero ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es con la cardinalidad, el problema de esto tiene que ver con los números reales, y ya después parece como que no, bueno, tiene que ver con la lógica, con el idioma en el que estamos hablando. Claro, no se ha inventado un verbo como para decir como lo bello de esto en particular. Claro, como Jesús es verbo y no sustantivo. Entonces había Entonces, te cuento que en menos de 5 minutos hemos citado a Miguel Bosé y Arjona, weón. Ya, los paso, pasito, suavecito. Ya, listo, con eso cerramos. Bueno, acá hay muchas weas que yo no me acuerdo y seguramente mentí, dije wea media, pero estoy seguro sí de que algo de verdad dije en todo esto. y esa es una matemática que es fascinante. Yo no la estudié porque yo tomé lógica con lo otro pensando que era la misma y después caché que había lógica matemática. Y me acuerdo que en algún ramo me pasaron un poquito de eso. En estructura de haber sido. Como en algún ramo como de composición, como de construcción de conjuntos, te dieron haber pasado a ser Melo Frankel porque empiezas con los naturales y ahí uno va viendo cuáles son los elementos en los cuales tiene sentido y después extienden a los enteros, luego extienden a los racionales, que ahí es fácil, porque es como construcción como bonita, ¿cachai? Pero ya cuando vais con los irracionales, ahí están las cortaduras de Didington. Sí. No sé si te acordáis de esa wea. Bueno, están esas cortaduras, se definen los números irracionales, luego se definen los números reales como la unión de eso, y ahí es el tope a donde uno puede llegar a conjuntos que van adquiriendo más propiedades. Porque cuando nosotros pasamos de los números reales a los números complejos, nosotros perdemos el orden. Y a mí es que una wea que le gusta y una wea que le gusta al chileno y me gusta a mí en particular es el orden. Bueno.
El Entonces, orden. cuando pasamos a los números complejos, se pierde el orden. ¿No? Uno no puede comparar como dos números complejos entre sí, decir como Claro, 2 más 3i es más chico que 5 más 8i, ¿cachai? Porque no tiene ningún claro, sentido porque son puntos claro. en el espacio, ¿cachai? Sí, pierde la noción de orden, como lo entendemos en los otros números. Como Igual lo es bacán que entendemos uno los otros dice, números. ah, ya, tenéis los naturales, tenéis los enteros, los racionales, los reales, los complejos. ¿Habrá algo más allá? Y Sí, no, pues. no, Eso no, también no es hay nada bonito. más, no hay nada más. No, pues Cuando cuando se tú demuestra indexáis como raíces, no, pues, ¿verdad? Pues no hay nada más porque todos los polinomios el, tienen soluciones ahí, pues, weón. porque el teorema fundamental del álgebra dice exactamente eso, que todo polinomio con coeficientes complejos, Complejo. me imagino, o Sí. reales, tiene soluciones, tiene todas sus soluciones en C. O sea, no hay ningún polinomio que tenga una raíz que no sea ni compleja ni real, o sea, que haya como una no, eso es, ahí está, para contar, no hay nada más. Lo otro que podía hacer son solo isomorfismos nomás, como está el Claro. conjunto de los polinomios, el conjunto de las matrices, los espacios vectoriales, ya, pero todas esas weas son esta misma wea, pero disfrazada. Entonces, Es que nunca lo había pensado así, weón. Como que al final. Pero por ejemplo, el conjunto de como. No se me ocurre ningún conjunto más que como un ZP, pero esa weá ya es como. No claro. tiene sentido como hablarlo acá, ¿cachai? Eso también, como el espacio, por ejemplo, de todas las funciones que son continuas. Ujú. Eso es isomorfo a algún conjunto o real o complejo con algún polinomio, como algo así. Eso es lo que me estáis diciendo, Hoy, más o menos. yo creo que sí. No me acuerdo, no me acuerdo Oye, yo bien, tengo pero yo esta sí duda, sé weón. que Si alguien todos los es muy polinomios seco, tienen. ¿Mm? si alguien es muy seco en matemáticas, y porque debe haber gente que sabe mucho más de matemáticas que nosotros, que nos explique, por favor. Yo al menos quiero saber eso, es que quiero saber eso, pues, weón, porque igual es grande el espacio el espacio vectorial, como por ejemplo con dos operaciones de las funciones que son continuas, por ejemplo. Sí, po. ¿Cachai? ¿Y eso será isomorfo a algún otro conjunto que nosotros como que podamos operar de otra manera? Porque al final los isomorfismos significa que tienen la misma forma y se comportan en las operaciones que tienen, se comportan de la misma manera. Entonces, Claro. si lo podéis ver acá, ¿por qué no lo podéis ver en los complejos? Entonces, ¿por qué surge esta nueva espacio vectorial o nuevo conjunto? ¿Cachai? Como que esa weá no va a poder dormir, weá. Sí. Es que yo creo que si nos limitamos solo como a los polinomios, ¿Mm? tenéis que no hay más, todos los No, sí, polinomios tienen raíces en C. sí, Pero eso ahí me sí. pillaste con la otra pregunta. Eh, Pero si no no me sé. tenéis que contestar tampoco, si no estoy esperando eso. Sí, más encima yo estoy aquí apelando a mi memoria que vale callampa, entonces estoy. Pero sí me acuerdo me gustaba cuando estaba en la universidad y nos pasaban los teoremas fundamentales. Porque está el teorema fundamental del Del álgebra. ¿Qué cálculo. dice el teorema fundamental del álgebra? Ya, podríamos ir viendo así como. Ah, Pa' que huear. yo igual tengo otras cositas, pero si queréis, veamos. Sí, sí, no, pero es como porque yo no traje nada, entonces como, déjame. ¿Te acordáis que está? Claro, el Dame una, teorema. weón. Dame una. El teorema fundamental, porque además encima si se llama fundamental, puta, tiene que ser importante. Ya, entonces el teorema fundamental del álgebra, ¿cierto? ¿Y qué es el teorema fundamental del álgebra? ¿Cierto? Dice que si tú tienes un polinomio, ¿cierto? De esta forma, ¿cierto? Donde los A sub I están en C, no sé, claro, para todo I, ¿cierto? Para todo I en los naturales hasta N. Entonces, P de X tiene raíces en C, ¿cierto? Tiene todas, además, todas sus raíces en C, ¿cierto? O sea, P de X lo podía escribir como un X menos A, un X menos B, por algún X menos no sé cuánto. Vamos a ponerle A1 mejor. Es que ocupé esos letras, pero uso el lenguaje. B1, B2. Albert Girard acuñó este término para N soluciones en el libro L'Event et l'harmonie en Algebra. Claro. Entonces, básicamente, cualquier polinomio con coeficientes reales o complejos van a tener soluciones en los complejos. Y ese pasó a ser el teorema fundamental del álgebra. Pero hay otro que se llama el teorema fundamental de la aritmética.
De la aritmética, sí. El teorema fundamental de la aritmética, que es otro, que no tiene nada que ver, o no sé, pero que dice que todo número natural, o sea, todo número entero, lo puedes escribir como el producto de puros primos, salvo orden. Sí. O sea, existe una única como Descomposición prima. Sí. Descomposición prima, ¿cierto? Con P primos y los A sub I distintos, o no sé, naturales. ¿Cachai? Entonces, si tú logras escribir el número natural como un producto de puros primos, esa descomposición es única salvo única. Orden. Claro, que esté como multiplicándose uno primero y el otro después. Claro, así como que digáis, no, es que el 10 es 2 por 5 y es 5 por 2. No, es 2 por 5. Como si consideráis el orden como una, claro. Y después ya teníais el teorema fundamental del cálculo, que eso ya se... que era, bueno, más difícil de explicar, pero era como... Claro, que relacionaba un poco la fórmula de la derivada con el área que representa bajo la curva, ¿cierto? Sí. Sí. Que no me acuerdo cómo era. Que era que si F va de A a B, entonces si definí F de X como la derivada de A a X de F de T, entonces la derivada de esto con respecto a X es F de X. Sí. O sea, como que esta es la primitiva que le llaman. Sí. Bueno, eso no se entiende mucho si no cacháis cálculo, pero después es la raja, porque encontraste como una fórmula que derivar y integrar vendrían siendo como funciones inversas una de otra, y eso es una patada en los hocico. Yo no sé si lo definiría así, como una patada en los hocico, pero sí, es una patada en los hocico. Sí. Es una patada en los hocico. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Oiga, amigo, yo le vine con una paradoja. Dale, tráigala. Yo traje pura historia, ¿no? No, pero está bien. Hoy estaba livianito el programa. Igual hemos hablado hartas weas como... Hartas weas. Sí, eso es verdad. Hemos hablado de hartas weas. Yo creo que la gente que le gusta las matemáticas hoy día va a tener mucho que investigar, porque no confía en nada que lo que... Sí, no, y está bien. Sabéis que el matemático igual se puede equivocar. O sea, sí, el matemático se puede equivocar. La matemática no se equivoca, el matemático sí. Eso hay que tenerlo en consideración. Ya, mira. Es la única wea que hay que tener fe. ¿Qué pasa si en algún momento de la vida tú llegas al infierno? Así, ¿sabes qué? Te reíste de una wea que no tenías que reírte, escribiste un chiste que no tenías que escribir, te mandaste una cagada. ¿Sabes qué? Eso puede suceder y caí en el infierno. Todas las anteriores. Tenemos a Luchito en el infierno. Y aparece mi compadre. Hay gente que me quiere ver ahí. No les voy a dar en el gusto. Aviso, no les voy a dar en el gusto. Entonces aparece mi compadre Kazú. No, aparece el diablo. Aparece el diablo. Don Sata, sí. Y te dice: mire, compadre, usted ya cayó acá en el infierno, pero va a pasar lo siguiente. Si usted quiere apostar, hagamos una apuesta. Le dice: ¿sabes qué? Si es que tú querías apostar irte al cielo o al infierno, vas a tener una probabilidad de 1/2. Hoy, el día de hoy. Para el segundo día, te dices: ¿sabes qué, compadre? Aquí usted tendría la siguiente probabilidad de ganar. 2:3. El tercer día sería 3:4. Al cuarto día, se entiende más o menos la lógica, ¿cierto? 4/5. Claro, n sobre n más 1. En el día n sería n partido en n más 1. Efectivamente. Entonces yo aquí, Luchito, te pregunto, así sin ánimo de querer cagarte ni nada, porque yo no lo quiero ver en el infierno, a pesar de que yo creo que estamos en el infierno. The bad place. Efectivamente. Entonces, si mi compadre Cachudo le pregunta, ya, pues, ¿cuándo apostáis? Si tú, te voy a dar un datito más. Si tú estás en el día 365, esto sería 365 dividido en 366. Y eso es como 99,2. Claro, entre más días pasan, más probable que me vaya al infierno, ¿cierto? No, es más probable que te vaya al cielo, porque él te dice, apuesta conmigo y tienes una de ganar de 2. Entonces te va a ir al cielo o al infierno, pero te va diciendo que a medida que va pasando el tiempo, tú tienes más probabilidades de ir ganar. al cielo. Sí,
Sí. Sí. ¿Ya? 65 Ok. dividido entre 66. Claro, 99,7 es, de hecho, Ujú. aproximadamente, 99,7. Entonces, Ya. ¿cuándo sería prudente apostar? ¿El primer día? ¿No? No sé. Pero el primer día tenéis 50% de caer, de quedarte ahí, o 50% de irte Entonces, al... el último día. El ¿Y cuál último es día el del año. último? ¿Y cuál es el último día? Porque puede ser cualquier día, po, porque podéis estar mucho tiempo ahí, po. Bueno, si estoy en el infierno, estoy acá eternamente, así que el infinito. No, es que esa es la respuesta, po. Esa es la respuesta. Como tu ganancia es infinita, perdón, tu ganancia es cero. No, tu ganancia es infinito. Oh, me equivoqué. Tu ganancia es infinito y tu pérdida es cero porque ya está ahí, ¿cachai? Claro, Entonces tú debieses apostar en el día infinito para poder irte al cielo de forma segura. claro. O sea, para irme de forma segura al cielo, tengo que pasar una eternidad en el infierno. Efectivamente. Efectivamente. Mira, Eh, bonito Y una mensaje. paradoja. Sí. Es hasta filosófico, me gusta. Me gusta. Esta filosofía. Tenéis que pasar un tiempo infinito en el infierno para irte al cielo. Para irte al cielo. O sea, O sea, entre pero cuando entre peor lo pasé, entre peor lo así, mejor va a ser la recompensa. más Después de- probabilidades tenéis de ganar. Sí, pero ¿qué crees tú? ¿Cuándo apostarías tú? ¿Apostarías el primer día si querés raja? Porque después no tenéis posibilidades de volver a apostar, pues. O sea, si tenéis 99,7 en un año, Igual pasa un me año. imagino que en 2 años tendré 99,999, una wea así descarnada. Calculémoslo. Calculémoslo. Es por ¿verdad 2. que se puede calcular esta wea? Son Sería 600, 365 por 2. 730 dividido 731. 0,998632, claro. Es Ese- un tengo esa 99,8. Claro, esa es la probabilidad que tengo. Ya. Entonces, entre más años estoy ahí, mejor. Pero ya con unos 99,8 ya, si pierdo, porque tengo muy mala cueva. Pero Pero también por algo caíste en el estoy infierno también, pues. Pero también estoy apostando con el diablo, y más sabe el diablo por viejo que por diablo, así que chucha. Aparte, weón, ya tiene un año de vejez, entonces sabe por diablo y sabe por viejo. Bueno, imagino que en 3 años no cambia mucho, es el 99,99 la wea. Claro, Bueno. lo hay a calcular, ¿cierto? Lo voy a. Sí, por wea. Ya estoy en esto. 1095 dividido 1096, yo creo. Sí. Claro, mira, pues weón, ya 99,90, ya, ¿qué más querí, weón? ¿Qué más querí esta 99,9. weá? Es como el 99,90, lisoform. weón. Eso te iba a decir, como el lisoform, pues, weón, ya no queda nada, pues, weón. La única weá que sale corriendo ahí es el coronavirus, pero oye, Claro. ese porcentaje pequeñito, vaya que hace Sí, daño. oye. ¿Y ese 0,1% qué pasa con ese? Ah, vota por Narváez. Ya, pero apostaría entonces en el tercer año. Tercer año para irme a la segura, ya. Yo creo que en el primero yo ya estoy. Yo digo como que ya, ¿Sí? si ya estoy aquí, es que si ya estoy aquí, que ya un Sí. rato más, un rato menos, y ya tengo 99. Porque, por ejemplo, si te dijesen, ¿sabes qué, Luchito? Apostemos una wea. Te apostemos tu brazo, el derecho. Y yo tengo, y tú tenías un 99,7% de ganar, o sea, que no perdáis tu brazo. Y yo tengo el 0,3% de que tú perdáis tu brazo. ¿Lo apostaríais? Sí, pues. Cagado la risa Claro que igual, sí. ¿cierto? Cagado la risa. O sea, si no me queda otra que apostar, apuesto cagado la risa. Ya, porque eso no es una elección, pues, weón. Ah, yo trataría de Estáis conversar, obligado. así como, oye, weón, ¿por qué me vas a hacer perder mi brazo? ¿Qué te pasa? Tengo plata. Ayúdame. Amigo, es que Pero me sí, sirve ya. tu brazo nomás. Me sirve tu Estoy en brazo. una especie de juego del miedo con vos, coche tu madre, encerrado en un baño, digo, ya, ok. Yo estaba pensando que era como la película esta, la del weón que se convierte en alien. Do you wanna play a game? Distrito 9, creo que se llama. No la he visto. Es muy No me buena. cagué en la película. No me spoileé la película, weón. Es muy buena. Se mueren todos. Ya, listo. No, es que te ponías así, te ponías mala onda, no sabías así. Bueno, Luchito, Ah, yo creo que lo hemos pasado bien, ha estado todo Lo hemos bonito, pasado ha bien. estado todo tranquilo.
Y bueno, sabéis que no siempre puede haber magia también. ¿Ah? De repente pasa que la vida está más complicada un día que otro. Así que está bien. Está bien. No, pero mira, yo podría mostrar una cosita, así como una hueita que tengo, pero nada, es como para Quería quería un petibuche antes de ir a almorzar. Sí, Ya. petibuche antes de ir a almorzar. Que, a ver, deja ver si sale. ¿Eh? Que eran algunos teoremitas Una sopita de papa. Te voy a sacar. Claro, estos teoremitas de. Oh, ¿qué pasó ahí? No se me guardó el círculo, conchetumare. Ahí está, ya. ¿Dónde está? Entonces, Ahí está. estoy ahí, ¿cierto? Entonces, estoy aquí tranquilito, weón. Y ahí conversamos, si queréis. Ahí está, Bueno, su tangencita. Te pegaste su tangente. Ah, ya, viste. que le da nombre al programa. Pero te Claro, sacaste su ¿cierto? Illuminati. Estás sacándote. ¿Ah? Estoy sacándome los Illuminati. Ya, mira, y ¿Ya? aquí uno, este punto con, me imagino por ahí, ¿cierto? Pum, listo. Y aquí Apareció. como para, claro, y aquí como para ahorrar hasta la gomita. ¿Dónde Oye, le tenemos la gomita? ¿Cuál es la gomita aquí? Oye, pero me borré la línea, pues no me güey. que para que no tengáis que. Concha tu madre, la cagué. Luis, lo siento, perdóname. Me estáis cagando la línea, pues weón, te pillé. Ya, voy de nuevo. Me la borráis, Ya. te mato ya. Me la mojáis, te mato. Ya, bueno, pero hasta ahí nomás, ¿cierto? ¿Para qué ser tan pulcro? Me acuerdo que típico teorema del colegio, pero es que es bonito, ¿cierto? ¿Dónde está el lápiz, weón? Ahí está. Ya. Oiga, caballero, si weá. la weá está ahí, pues córtela también. Oye, pero que estáis tocando la pantalla, ¿qué weón? Me estáis weando. Ya, ahí. ¿Cierto? Entonces ahí tenía el A, ahí tenía el B y ahí tenía el C, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice esta cosa? Del colegio, sí. Decía de que, mira, si tú a este lado le llamamos A, a este le llamamos B, a este lado le llamamos C, ¿cierto? ¿Ya? Uno sabe que por propiedades de la circunferencia, ¿cierto? Si uno tiene el centro ahí, y este vendrían siendo los radios, ¿cierto? Sí. Esto ahí, y ese radio ahí hace con el punto de tangencia, uno Con el sabe punto que forma un ángulo de que- 90. forma un ángulo 90 y uno sabe que además las tangentes son iguales, ¿cierto? Porque uno puede hacer ahí la semejanza de triángulos, ¿cierto? La congruencia, dos ángulos rectos, ¿cierto? Comparten un lado, el ángulo que comparten supone el ángulo, estos dos triángulos son congruentes, por lo tanto estos lados son iguales, ¿cierto? Y uno puede hacer con ese mismo criterio de congruencia, lo puede hacer para este, Exactamente. y llegáis a que este lado también es igual a ese, y que esta tangente de acá es igual a esta tangente de acá, ¿ya? Y me dice, ok, ¿y qué pasa con eso? Pasa que además tienen una medida bien simpática, porque si uno define como AS, lo define como el semiperímetro del triángulo, ¿ya? ¿Ya? Entonces uno puede demostrar que estos segmentos, el punto A al punto C, vale S menos A. Y este lado de acá vale S menos B. Y este vale S menos B. Y el de este arriba, vale S S menos menos C. Y este también vale S menos C porque son iguales. Y este vale S menos A porque también es igual a este otro. Y es fácil demostrar eso porque basta con que tú tomes S menos A más S menos B, por ejemplo. ¿Cierto? Sí. Y te va a quedar A más B más C por 2, ¿cierto? Sí. Si uno suma la S, Sí. y aquí te va a quedar menos A menos B, esa A se va con esa A, esa B con esa B, y te queda C, que es lo que vale el lado. Finalmente vale todo el lado. Claro. Sí. Y si uno hace esto con los otros cuestiones, llega a esa formulita. Y uno dice, oye, pero ¿para qué sirve esta formulita? Puta, no sé, weón, pero a mí me gusta. Encuentro que es una bonita forma de separar los lados del. No te puedo porque dar todo tampoco, pues, si eso es lo que pasa. No te puedo No, dar porque de todo. repente. No sé si la puedo demostrar ahora, pero hay una fórmula para calcular el área de un triángulo que tiene que ver solo con los lados. Cuando no te dan la altura y tenéis solo los lados del triángulo, tú puedes calcular el área con esta fórmula, que se llama la fórmula de Herón. ¿De Herón? De Herón. Sí, Herón. No, está buena. Me La gustaría fórmula de verla. Herón, que podéis calcular el área de un triángulo, si no te dan la altura, solo con la dimensión de sus lados, calculáis el semiperímetro y pum, 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 pum. Y también hay una que se llama, que esta cuestión también sirve cuando tenéis un cuadrilátero.
que está en torno a un círculo. ¿Cachai? Cuando tú tienes un cuadrilátero en torno a un círculo, ahí es lo mismo, solo que ahí en vez de S sería S menos D. Solo que en este caso particular, nuestro cuarto lado vale 0, porque es un triángulo. Claro, porque es un triángulo, sí. Pero tú puedes demostrar que el área de un cuadrilátero que es circunscribible a un círculo. Circunscribible es que está adentro. Claro, o sea que el cuadrilátero está por afuera está por fuera del círculo que está adentro. Del círculo, sí. Claro. Y de una manera similar a cómo demostramos esto, se puede demostrar un teorema que se llama teorema de Pitot, que dice que si tú tienes un cuadrilátero, ¿cierto? Si tú tienes un cuadrilátero, bueno, esto mismo que dice aquí, pero bien dibujado. Pues imagínate un círculo, imagínate. La caída. Pero imagínate un cuadrilátero que es tangente en esos 4 puntos, ¿ya? ¿Cierto? ¿Sí? Y que ese lado se llama A, ese lado se llama B, ese lado se llama C y ese lado se llama D. Entonces en ese cuadrilátero se da que la suma de los lados son iguales si tú sumas los lados opuestos. Sí, eso es un teorema que sale en la PTU. De hecho no se demuestra, pero aparece. Sí, pero se demuestra muy fácil, se demuestra usando este mismo criterio. Si a este lado, hasta ahí y hasta ahí son iguales, entonces a este le llamáis X, lo mismo a este le llamáis Y, a este le llamáis Z, a este le llamáis W. Si tú sumáis estos lados, tenéis que Z más W es igual a X más Y, porque X vale igual a, ¿cachai? Como ya, que si tú haces esta... si tú desarmas esos lados, vas a llegar a esta identidad acá. El teorema de Pitot. El teorema de Pitot, ¿cierto? Y hay otro teorema bonito que se llama el teorema de Ptolomeo. Ese tiene que ver cuando el cuadrilátero está dentro del círculo. ¿Sí? Cuando el círculo ahora pasa por afuera. Sí. El teorema de Ptolomeo. Pero eso lo vamos a ver en la otra clase, bro. Sí. Ese tiene que se mezcla con las diagonales de esta cuestión. Y ese teorema dice que este lado por ese lado más ese lado por ese lado es igual al producto de las diagonales. Qué bacán. Qué bacán. Me gusta. El teorema de Ptolomeo. Ese lo vamos a ver la otra semanita mejor. Pero, ya, sí, sí, para que queden enganchados, se lo dejamos ahí. Hoy hablamos harto. Oye, igual harta matemática, porque hablamos harto de matemática. Pero hice un paseo por todos lados. Te paseamos por todos lados, weón. Pasamos por todos lados, sí. Esto estuvo mal desordenadito, pero o sea, igual me gusta eso de la espontaneidad, porque en matemáticas se daba harto. Yo me acuerdo que en la universidad, aparte de que hablábamos harto de matemática, hablábamos harto de esto, como de la filosofía de la matemática. Como claro, la matemática, ¿se descubre o se inventa? ¿Cachai? Y como claro, de repente, es como lo de ¿cómo se llama este weón que llegó el 12 de octubre? Colón, es como lo de Colón. Colón descubrió o lo inventó. Porque Colón no llegó nunca. El coreano estúpido, porque la Tierra es plana. Claro, pero siempre está ese debate de que la matemática se descubre o se inventa. Bueno, y tantas otras preguntas que de repente uno se hace en matemática y me emociona. Y bueno, con la emoción de Luchito nos vamos. La matemática. Nos vamos el día de hoy. Espero que estén muy bien. Cuídense harto. Demuestren todo lo que puedan demostrar. Demuestren todo lo que puedan demostrar. No divida por 0. Amen lo que más se puede creer en la terapia matemáticas. No divida por 0. Sea congruente con quienes son congruentes. Sea congruente con sea congruente. No divida por 0. Y respete a Sermelo Franque. Claro, respete para que lo respeten. Haga primero las multiplicaciones y divisiones, después la suma y la resta. Buenas noches. Bueno, que estén muy bien. Esto fue La Tangente. ¡Chao! O el demente culiado, weón. Me caí también.